El tema de las acciones cambiarias tiene un consistente interés por cuanto es la forma de materializar el derecho incorporado en el título. Esto es, la acción cambiaria puede tener un doble enfoque. Un enfoque procesal, como un mecanismo, como una forma de ejercitar esos derechos desde el punto de vista procesal, en la vía judicial y en el seno de un aparato judicial procesal que permite, digamos, la ejecución de ese derecho incorporado en el título. Y una pretensión de fondo, que es la acción cambiaria, digamos concretamente. Recuerden que la acción cambiaria es el derecho derivado del título que permite al portador legitimado ejercer el derecho incorporado. Esta acción cambiaria puede ser ejercida en vía ejecutiva, en vía ordinaria o en la vía que el sistema procesal local, o sea, de cada provincia o inclusive en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así lo ejecute. Entonces, tenemos lo que es la pretensión de fondo, que es de la cual emanan los derechos de la letra de cambio, del pagaré o inclusive el cheque para poder ejercitar esos derechos. La ley cambiaria, el decreto ley y la ley de cheque otorgan vía ejecutiva al portador legitimado. El portador legitimado tiene vía ejecutiva para poder ejecutar el pagaré, la letra de cambio, el cheque o inclusive el cheque electrónico. Inclusive la certificación de un cheque común cuando hubiera sido denunciado penalmente, el banco debe emitir una constancia para que eso pueda ser ejecutado por el portador. La vía ejecutiva implica una vía más rápida, más ágil, con una menor gama de excepciones, en donde en algunos ordenamientos se prohíbe la discusión causal de las cuestiones derivadas del título. A diferencia del juicio ordinario, que es un juicio pleno, que es un juicio en el cual se permite una discusión establecida amplia. Las diferencias entre ambos juicios están fundamentalmente no solamente en los plazos, en la forma, en la participación de terceros, etcétera, sino fundamentalmente en la cosa juzgada. El juicio ejecutivo genera una cosa juzgada formal. El juicio ordinario genera una cosa juzgada material. Al ser una cosa juzgada material, es inmutable, no puede ser revisada salvo casos muy excepcionalísimos de fraude o de cosas juzgadas írritas. En cambio, el juicio ejecutivo puede generar una cosa juzgada formal y puede ser revisada en un juicio ordinario posterior. El límite de esa revisión de la cosa juzgada es lo que se haya podido discutir plenamente en el marco de ese proceso ejecutivo. Por eso algunos descreen de esta categoría de cosa juzgada formal y cosa juzgada material, entendiendo que lo formal y lo material tiene que ver con lo que efectivamente se discutió. Entonces dicen que si en el marco de un proceso ejecutivo se logró discutir adecuadamente las cuestiones de fondo, no habría óbice para poder imponer un juicio ordinario posterior, discutiendo a lo mejor alguna cuestión de existencia de la deuda, etc. Está claro que el juicio ejecutivo, cuando uno lo activa judicialmente, rige el principio de necesidad. Si yo no tengo el título en sentido material, no puedo ejecutarlo. No puedo ejecutar un pagaré con una fotocopia. No puedo ejecutar un pagaré con algo. Y cuando yo lo presento en el juzgado, ese título se me pide que se me agregue y se me glose al expediente para poder ejecutarlo, se reserva en secretaría. ¿Por qué? Porque este título, al ser autónomo, si no se bloquea incorporándose en el juzgado, puede seguir circulando y se puede permitir alguna afectación de derechos de terceros, etc. Ahora bien, inclusive en los expedientes electrónicos que han empezado a regir ahora hace poco, en todo uno puede acompañar fotocopia certificada. En el pagaré, en el cheque, se requiere acompañar al juzgado el documento para ser reservado por secretaría. El tribunal puede hacer un análisis de oficio de legitimidad. El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba y aún la Corte Suprema entienden que la cuestión de la legitimación activa y aún la legitimación pasiva se puede hacer de oficio. Inclusive se puede hacer en la vía de alzada cuando esa defensa no fue adecuadamente interpuesta. Entonces el tribunal de oficio se advierte que hay un vicio en la cadena de regular de endoso y el portador de ese título no está legitimado, puede rechazar el título in limine sin perjuicio de las defensas que pueda haber opuesto el excepcionante o el demandado en el juicio. Se ha discutido si es constitucional que el artículo 60 del decreto ley o las normas de fondo establezcan la vía ejecutiva cuando
las cuestiones procesales son cuestiones reservadas a las provincias. En realidad, digamos, la discusión hoy es estéril porque eso está ya incorporado en todos los códigos de procedimientos que expresamente le dan vía ejecutiva a los pagarés, a las letras hipotecarias, a las letras de cambio, a los cheques, etcétera. Pero aun cuando eso no fuera claro en alguna jurisdicción, lo cual no ocurre en Argentina, se puede decir que cuando se trata de ordenar la situación procesal y evitar o uniformizar las reglas de juego, el Estado Nacional puede incorporar normas de corte procesal. Esto lo he dicho no solamente en materia de vía ejecutiva, sino también en otras cuestiones societarias, concursales, etcétera. Entonces, lo importante a tener en cuenta es que un título de valor puede ser reclamado válidamente en cualquiera de las dos vías y el actor tiene la vía para elegir la vía, el juicio que entienda conveniente. Ahora bien, el actor no puede abusar de la vía que elija. Existen precedentes en donde el actor, atento que la regulación de honorarios es mayor en el juicio ordinario que en el juicio ejecutivo, ha procurado iniciar por juicio ordinario e inclusive, también abusando de ello, en lugar de acumular todas las pretensiones contra un mismo deudor en un mismo juicio, reclamar 5 títulos en un mismo juicio ejecutivo, demandó 5 juicios ejecutivos separados o 5 juicios ordinarios con el solo fin de abultar los honorarios. Estas situaciones son abusos procesales y la jurisprudencia ha condenado y ha rebajado los honorarios entendiendo que esto genera un desgaste jurisdiccional innecesario. ¿A quién demando? Legitimación pasiva. Esto se rige por la solidaridad cambiaria. La solidaridad cambiaria, como ya se ha visto, implica que una persona puede demandar a cualquiera de los intervinientes en la cadena regular de endoso. Entonces, la persona legitimada, portador del título legítimo por un título al portador o por un endoso en blanco o porque es un endoso nominativo y él lo tiene, puede demandar a cualquiera sin tener en claro el orden, la exclusión o necesariamente no tiene que mandar a todos, puede mandar a cualquiera. Obviamente que para ello tiene que tener el título y además no todo se puede demandar. Existen casos de endosos sin garantía en donde puede haber algún endosante que no se comprometió en garantía. Recuerden que la cláusula sin garantía puede ser opuesta por algunos endosantes, pero no puede ser puesta por el librador porque se entendería que no hay títulos. Un endoso luego del protesto equivale a una cesión de derechos, con lo mismo también una cesión de derecho, y no puede ejecutarse al cedente ese título porque no responde por la solvencia, solamente responde por la existencia y legitimación del título. O lo mismo en un endoso de procuración. El endosatario en procuración no puede demandar al endosante de procuración en esta situación. Pero para los otros supuestos se puede demandar plenamente y sin ningún límite de tiempo y de cuestión. Entonces conviene tener en claro dentro de los obligados cambiarios qué tipo de obligados cambiarios. Y el ordenamiento establece los obligados directos y los obligados de regreso. Esto es importante porque más allá que las acciones ambas se pueden ejecutar en vía ejecutiva o ordinaria y no tienen mayores diferencias prácticas, sí tienen consecuencias jurídicas importantes. El obligado directo es el aceptante de una letra de cambio y su respectivo avalista, o el librador de un pagaré o su respectiva avalista. El librador de una letra de cambio no es obligado principal o directo, sino que es obligado de regreso. Por exclusión son obligados de regreso todos los demás, los endosantes tanto de los pagarés como las letras de cambio, como el librador de una letra de cambio y los respectivos endosantes de cada una de esas posiciones cartulares. Básicamente, la clasificación que establece la ley cambiaria en función de las acciones se diferencia en función de quién es el obligado cambiario. Hay acciones directas o de regreso, sin perjuicio que también puede haber una acción de regreso anticipada que es una variante de la acción de regreso. En la acción directa, el portador del título puede demandar al obligado directo, que son los que acabamos de mencionar, el aceptante de la letra o el librador del pagaré. No es obligación realizar el protesto. Como vimos, el protesto es un requisito necesario para mantener la acción, pero en el caso del pagaré contra el librador o el aceptante de la letra, no es menester realizar el protesto. A diferencia de los otros casos que la no realización del protesto extingue la obligación cambiaria. Además, la prescripción en el caso de la acción directa es de 3 años, a diferencia de la acción de regreso, que el plazo de prescripción es de 1 año, y si es menester realizar el protesto, salvo que tenga una cláusula expresamente que libere el protesto, lo que se conoce como
cláusula sin protesto. Ahora bien, en el caso de las letras o los pagares, puede haber una acción de regreso anticipada cuando se den ciertas circunstancias establecidas en la ley cambiaria. Estas situaciones son la falta total o parcial de aceptación de la letra. Cuando yo presento antes del vencimiento la letra para la aceptación, el girado no la acepta la letra y el portador del título ya tiene las acciones de regreso anticipadas sin tener que esperar al vencimiento que pudiera tener la letra. La apertura del concurso del girado, porque se entiende que no puede aceptar una obligación luego de la presentación en concurso en sentido lato, tanto concurso preventivo como quiebra, o el librador de una letra no aceptable, porque si la letra es no aceptable nadie la puede aceptar, ergo tendría que ir con una acción de regreso en contra del librador y sería innecesario tener que esperar hasta el vencimiento porque ya está en concurso preventivo el librador. O la cesación de pagos del girado, o inclusive lo que se conoce como una acción infructuosa de bienes. En estos casos, yo tengo una acción de regreso anticipada, o sea, puedo demandar anticipadamente a los obligados de regreso y no tengo que esperar el plazo de vencimiento establecido en la ley. También tengo la acción de reembolso. En la acción de reembolso lo puede ejercitar aquel que pagó total o parcialmente la letra y lo hizo judicial o extrajudicialmente, tiene el plazo de 6 meses para poder ejercer las acciones de regreso. Además, existe la acción de enriquecimiento sin causa, las acciones causales que no son propias del ordenamiento jurídico cambiario, sino que se rigen por el Código Civil y por las otras normas del sistema cambiario.